Buenos días, hermanos. Estamos contentos de volvernos a encontrar y gracias al Señor por ello. Vamos a orar. Oramos. Padre Celestial, estamos agradecidos y siempre será así, Señor, darte las gracias porque tú eres bueno. Tú eres, Señor, quien nos guarda, Padre, de todo mal, quien nos libra de tentaciones, quien provee, Señor, para nuestras necesidades y tanto más, Señor, en este tiempo difícil que experimenta el mundo, Padre. No somos ajenos a las necesidades, pero confiamos en tu provisión, Padre. Asimismo, Señor, no decae nuestro espíritu, porque tú nos alimentas, Señor, a través de tu palabra. Gracias te damos por ello, Padre. Y rogamos en esta mañana el obrar de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros para ser alimentados con tu palabra, para ser fortalecidos, Padre, en nuestra fe. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, hermanos, en el libro de Romanos capítulo 12, leemos el verso 15, dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Hablamos de las bendiciones por las cuales deberíamos de alegrarnos, ¿no? Alegrarse en las bendiciones, la honra y el bienestar de otros, sin importar cuál sea la situación propia, debe ser nuestra actitud como hijos de Dios, como cristianos, ¿sí? Dice 1 Corintios 12:26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. De participar, como dice, en las bendiciones, en la honra, en el bienestar de otros, como también en las aflicciones, ¿sí? El que podamos ser compasivos, podamos ser sensibles frente a las dificultades, a las penurias, a las tristezas, al dolor, a la angustia de otros. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, dice, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Recalcamos esto, dice, de entrañable misericordia, de benignidad. También en Santiago 5:11 dice, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el final del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Nuestro Señor, dice, muy misericordioso y compasivo, lo cual también debe ser imitado por su iglesia, por sus hijos, por nosotros, ¿sí? Veamos la primera parte que dice, gozaos con los que se gozan. ¿Cómo sentirse genuinamente feliz por los demás al ver la felicidad en los demás? ¿Cómo reaccionamos cuando vemos que alguien es feliz por algún logro? ¿Sí? ¿Cómo reaccionamos nosotros?
como dice, en nuestra mente, en nuestro corazón, sentimos verdadera felicidad por los logros, ¿sí?, de los demás. Generalmente es difícil alegrarse por los demás, difícil compartir sus alegrías, sentir felicidad por los demás, incluso por los seres queridos. Veamos Eclesiastés 4:4. Eclesiastés 4:4 dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo, ¿no? Por eso decíamos, es difícil, ¿no? Es difícil. Y como dice, inclusive por los seres queridos, por las personas que decimos que amamos, que son cercanos a nosotros, ¿sí? La reacción negativa al ver las buenas noticias de otras personas es una manifestación de envidia. Algo que puede conducirnos a la amargura y sufrimiento en la vida, ¿sí? La envidia lleva a esto, a vivir amargados, a sufrir. Trae sus consecuencias la envidia. Inclusive se puede desear el mal de los demás. No se puede, como dice, desear que tal persona le vaya mal, que fracase, ¿sí? De repente hasta que se muera, ¿sí? Sin embargo, la envidia es algo que se puede dejar de lado, y eso es la buena noticia para nosotros, ¿sí? Es algo de lo cual podemos desprendernos, desecharlo, ¿no? Y eso va a traer una sensación de descarga, de compasión, de optimismo, ¿sí? Entonces podemos hablar de cómo empezar a dejar la envidia. ¿Cómo podemos nosotros desechar la envidia de nuestras vidas? ¿Sí? Con cosas que podemos hacer. Y una de las cosas dice reconocer la inspiración. La inspiración. La buena noticia de alguien, al desencadenar en ti la envidia, puede enseñarte algo sobre ti mismo, ¿sí? Tú escuchas una buena noticia respecto a alguien y eso desata tu envidia, ¿sí? Y dice, puede esto enseñarte algo, ¿sí? Ellos han logrado algo que tú posiblemente aspiras. Eso puede ser una información valiosa para nuestra vida, ¿sí? Te estamos mostrando que es posible, que si tal persona logró eso que está despertando tu envidia, ¿no? Te dice, si él lo hizo, ¿por qué yo también no podría hacerlo? ¿Sí? Es posible. Y en lugar de sentir, como dice, sentimientos negativos a tales personas, hay que agradecer la inspiración, ¿sí? Y desearles un éxito aún mayor, ¿no? Porque las personas logran algo en su vida y de ahí vienen nuevos retos, ¿sí? Entonces, lejos de envidiarlos, hay que decirle que bien, sigue adelante, que tengas un éxito mayor, ¿sí? Que tus logros sigan produciéndose en la vida. Otra de las cosas también que nos ayuda a desechar, a alejar la envidia,
es celebrar la diversidad. Cuando vamos a la palabra en 1 Corintios capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, encontramos acerca de la diversidad en el pueblo de Dios, ¿sí? 12:27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, ¿sí? Dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. O sea, hay una diversidad de personas, ¿no?, con diversidad de cualidades, de dones, de habilidades, ¿no es cierto? Como dice, todos nacemos en circunstancias diferentes, con características y personalidades y talentos y debilidades diferentes, ¿sí? Como alguien dijo, somos únicos, ¿sí? Y la gran variedad existe entre los seres humanos. Es verdadera, notable y maravillosa, algo que hay que celebrar, ¿sí? Así es más fácil admirar a las personas por sus logros que sentir desprecio por ellos. ¡Qué bien! Logró esa meta en su vida. ¡Qué bien! Se graduó en tal profesión. ¡Qué bien! Él es un médico, él es un abogado, es un técnico, ¿no? Es un carpintero, un mecánico. Le fue bien en la familia, ¿sí? Los matrimonios son diferentes, tienen características diferentes, somos personas formadas en diferentes circunstancias, ¿sí? Y somos diversos. Entonces, eso hay que celebrar, ¿no? Hay que admirar, ¿sí? También, esa es una parte, como dice, de la historia de su vida, ¿sí? No es la nuestra. Nosotros tenemos nuestro propio y único camino a seguir. Yo no puedo estar, porque la envidia viene eso, ¿no? De que queremos lo que el otro tiene, ¿sí? Pero somos únicos, somos diferentes. Eso hay que celebrar. También encontrando compasión. En 1 Pedro 3:8 leemos. 1 Pedro 3:8 dice: finalmente, sed todo de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Sí? ¿Cómo debemos de mostrarnos? Dice tener un mismo sentir, siendo compasivos, ¿sí? Dice amando fraternalmente, siendo, dice, amigables, ¿no? Es difícil ser envidioso y compasivo al mismo tiempo. Son cosas que se oponen, ¿no? La envidia está arraigada en el egoísmo, porque lo que el otro tiene, yo lo quiero. Al no poder tenerlo, entonces critico, censuro, tengo malos deseos, ¿no es cierto? La compasión está enraizada en el altruismo, o sea, en la preocupación por los demás, aún a costa del sacrificio, ¿sí? La verdad sobre cada vida es que tiene sufrimiento. No conocemos a nadie que no haya sufrido. Alguien nos cuenta su historia y en algún momento de su vida quedó marcado por el sufrimiento, ¿sí? Algo sucedió que trajo tristeza, dolor, pena, ¿sí?, a sus vidas. Entonces,
la verdadera, como dice la verdad sobre cada vida es que tiene sufrimiento, ¿sí? No conocemos a nadie que no haya sufrido. Cuando alguien experimenta alegría, éxito, bendiciones, es algo que realmente debemos celebrar, ¿sí? Posiblemente no sabemos todo lo que ellos tuvieron que superar, el trabajo que hicieron, los tiempos difíciles que vivieron, las experiencias nada gratas que enfrentaron. Tampoco puedes entender sus inseguridades. ¿Qué sienten? ¿Cómo enfrentan los desafíos que se les presentan? Porque miren, cuando uno logra algo, ¿sí? Por decir, se casan, ¿no? Encontró, Dios le trajo la pareja ideal, ¿no? Decidieron casarse y qué felicidad, ¿no? La ceremonia, la celebración, todo, qué bonito. Y uno se acerca y le dice, felicitaciones, felicidad, que le vaya bien, todo. Ya, lograron eso, pero ahora hay otros retos más adelante, ¿sí? Y hay algo que van a enfrentar también. Entonces ahora, ¿no? Lejos de enviar una ya, hoy se casó, que, ¿no? Yo también quisiera, pero recuerdan que hay retos, ¿sí? Alguien terminó la universidad, qué bien, felicidad, ¿no? Sigue adelante, porque todavía hay otros retos más. Obtiene el título, el trabajo, ¿sí? Y se presentan otros retos más. Tiene un trabajo y de repente va a ascender. Siempre habrá otros retos más adelante. Y entonces, al contrario, no hay que sentir, hay que celebrar ese momento de logro, ¿sí? También anima a tales personas que están disfrutando de algo bueno en sus vidas. Si hay que animarlo, ¿no? Entonces todo eso va erradicando eso de la envidia en nosotros, ¿no? De cómo lo ha hecho, o criticarlo, juzgarlo, ¿no? Hay que celebrar, ¿sí? El celebrar, como dice, la alegría de los demás puede también traer, como dice, un torrente, un caudal de alegría para nosotros, ¿no? Por eso dice, gozaos con los que se gozan, ¿sí? Alegraos con los que se alegran, también dice la palabra, ¿no? También pensar en lo que sea, será, ¿sí? En Filipenses 2.13, podemos ver Filipenses 2.13. En Filipenses 2.13 nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿sí? Todo lo que sucede en nuestra vida, ¿sí? Es resultado de la voluntad de Dios. Dice, Él lo produce. A veces nosotros podemos pensar, yo lo estoy logrando, yo lo estoy haciendo, ¿sí? Pero ocurre que nosotros nos esforzamos tremendamente, ¿sí? Creemos tener las habilidades, los talentos necesarios y que debería ser nuestro tal objetivo, ¿sí? Sin embargo, no importa, como dice, cuánto luchemos por algo, a veces no ocurre eso, a veces no se obtiene, no se logra ese objetivo, ¿sí? Como dice, nuestras propias fuerzas personales
no siempre resultan de la manera que queremos. A veces puede resultar mucho mejor de lo que nosotros deseamos, que nos gustaría que suceda, ¿sí? Mucho mejor de lo que nosotros podríamos habernos imaginado, ¿sí? Tenemos que tener presente que nosotros no tenemos el control de todo. Hay alguien que controla el universo, hay alguien que controla nuestra vida. Es aquel a quien nosotros en un momento le dijimos, Señor Jesucristo, sé mi Señor. Señor Jesucristo, guíame, dirige mi vida. ¿Sí? Él tiene el control de todo. ¿Sí? Nuestro futuro no necesariamente está en nuestras manos. ¿Sí? Está en las manos de Dios. ¿Sí? Debemos de sostenernos, como dice, en alguien que es mayor que nosotros, alguien que puede ayudarnos a culminar con este proceso de erradicar la envidia de nosotros, de tal manera que nuestra vida no se convierta en una vida de amargura, de infelicidad, ¿sí? También respecto a la envidia, tenemos que dejarlo ir, ¿sí? En razón de que la envidia perjudica a las personas que la retienen, ¿sí? Es decir, no queremos deshacernos de la envidia. Alguien tiene un logro, ahí estamos, deseando eso para nosotros. Ay, como yo no quisiera así. Y la envidia realmente daña nuestras vidas, daña la vida de los que nos rodean. Es tóxico, porque tú no solo tienes ese sentimiento, sino que de alguna manera expresas ese sentimiento. Y eso intoxica a los demás, envenena a los demás, contamina a todos los que están cerca o alrededor de nosotros. En Proverbios 27:4, Proverbios 27:4, dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿No? Entonces, es terrible la envidia. Dice, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Daña, perjudica, ¿sí? Si sentimos envidia por los logros de otras personas, ¿sí? Por los éxitos de otras personas, es bueno que lo reconozcamos, primeramente, ¿sí? Y después podemos intentar dejarlo ir de nuestras vidas. Y celebremos con los que celebran, gocémonos con los que se gozan, ¿sí? Seamos felices con los que son felices. En Gálatas 5:21, el hecho de que nosotros, como dice, celebremos con los que celebran o nos gocemos con los que se gozan, ¿no? Y no haya ese sentimiento de envidia hacia ellos, ¿sí? Recordemos que eso es un mandamiento del Señor, ¿no? Y en el libro de Gálatas capítulo 5, verso 21, dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto,
como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cierto? No es la de los hijos de Dios sentir envidia, ¿sí? Dice, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Que los que practican el pecado, dice, no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Nosotros somos de aquellos que, como dice, seguimos la guía del Espíritu de Dios. ¿Sí? No nos dejamos llevar por las obras de la carne. La vamos desechando de nuestra vida, quitando de nuestra vida. En el verso 26 dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La envidia debe ser erradicada del pueblo de Dios. ¿Sí? Celebremos con aquellos que celebran, gocémonos, alegrémonos con aquellos que se alegran. La otra parte del verso 15 de Romanos 12:15, dice, llorad con los que lloran. Dice, gocémonos con los que se gozan, pero también dice, llorad con los que lloran. Bueno, eso es algo que de repente no nos agrada mucho, ¿no? Pero Dios nos está ordenando. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios sí experimenta esto, ¿no? La tristeza, el lloro, ¿sí? Donde se hace necesario que los demás también participemos, acompañemos, consolemos, mostremos nuestro amor, mostremos compasión, ¿sí? Es ser sensible o tener compasión frente a las penurias y tristezas de los demás, ¿sí? No es hacernos la vista gorda, no es dejarlos pasar, sino ser sensibles, mostrar compasión. En Santiago 5:11 dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el final del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hablamos entonces de ser sensibles, de ser compasivos con aquellos que sufren, ¿sí? Hablamos de la compasión como un sentimiento de pena por las desgracias ajenas y deseo de aliviarlas. La compasión es un sentimiento que se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento de otro ser. Un sentimiento que cuando estamos en contacto, cuando comprendemos el sufrimiento de otras personas. La compasión también es la percepción y la compenetración, ¿sí?, en el sufrimiento del otro, y el deseo y la acción de aliviar, reducir o eliminar por completo la situación dolorosa. No es algo como que nosotros decimos al ver a alguien sufriendo, pobrecito, ¿no? Y nada más, y lo olvidamos. En un momento, como dice, nos sacude la situación y vamos a nuestra casa o pasamos de largo y ya lo olvidamos, ¿no? Como algunos dicen, no me quiero cargar, sino que la compasión comprende la situación y también hace algo por aliviar el sufrimiento de esas personas, ¿sí? Con frecuencia en este tiempo y mucho más ahora, vemos alrededor nuestro gente que sufre, que vive en situaciones muy difíciles, afrontando algunas adversidades.
En nuestro medio, en este tiempo, la falta de alimento, falta de trabajo, falta de recursos para curar a un familiar, gente que ha perdido familiares, amigos, ¿sí? A causa de la pandemia. Algo que experimentamos en este tiempo también es ver que el sufrimiento promueve respuestas positivas de amor, de comprensión y ayuda, ¿sí? Gente que no se ha aprovechado en cuanto a los negocios del oxígeno, por ejemplo. Gente que ha vendido a precio justo, ¿sí? También gente que reparte alimentos, lleva a los lugares donde hay familias de mayor necesidad. Pequeños empresarios donando víveres para las ollas comunes. Esto es compasión, ¿sí? Ven la necesidad, son expuestos a la necesidad y ellos comienzan a pensar cómo suplir y al mismo tiempo sienten algo, ¿sí? Si hay sentimientos de afecto, de amor, entienden la situación, no critican, entienden lo que están pasando, ¿no? ¿Qué los ha llevado a vivir en esa situación? Y están haciendo algo para aliviar el sufrimiento de la gente, ¿no? Por otro lado, pensamos, ¿qué mueve a algunas personas como dice, a sacar ese lado solidario, ¿sí? En tiempo de tragedia, ¿sí? También, ¿qué es lo que conmueve ante el sufrimiento de otras personas, ¿sí? Como cristianos reconocemos que lo que nos impulsa a sufrir con los que sufren o llorar con los que lloran es el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, ¿sí? El amor de Dios. Dice, nosotros aprendemos a amar porque Dios nos ha amado, ¿sí? La comprensión también como un proceso, ¿sí? La compasión como proceso. Podemos pensar en la compasión como un proceso en respuesta al sufrimiento o malestar. ¿Cómo es esto? Primero se reconoce el sufrimiento. Luego surgen pensamientos de empatía, sentimientos de calidez y amor por quien sufre. Y después se es motivado a querer aliviar el sufrimiento del otro. Hay 3 pasos ahí, ¿cierto? Se reconoce el sufrimiento, surge ese pensamiento de empatía, ¿no? Se pone en el lugar de la persona que está sufriendo, despierta ciertos sentimientos también de afecto, de amor, y luego es motivado a aliviar ese sufrimiento. En Filipenses 4:8 leemos. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, ¿sí? Cultivar la compasión. Somos hombres, mujeres pecadores, una naturaleza pecadora, una naturaleza que piensa en nosotros nomás, ¿sí? Pero tenemos que aprender a ser compasivos y para ello tenemos que entrenar nuestra mente. Dice, nuestra mente debe ser renovada, ciertamente por el Señor, pero nosotros tenemos que ponernos en la mano del Señor, ¿sí? Y esto se logra, como dice, desarrollando habilidades para relacionarnos con los demás, ¿sí? Elegimos intencionalmente pensamientos y acciones compasivas, ¿sí? No es algo que se produce en nosotros. Nosotros elegimos
¿sí? Nosotros decidimos en ese caso tener pensamientos y, como dice, y acciones compasivas, ¿sí? Las cualidades de una persona compasiva. Hablamos de la sabiduría como el resultado de la experiencia de vida y de haber tomado cierta conciencia de la naturaleza de las cosas y de las dificultades de la vida, ¿sí? Quien ha vivido sus años tiene experiencia, ha visto situaciones, ¿no? Y entonces ha ido, como dice, viendo cómo se puede superar ciertas dificultades, ¿no? También requiere fortalezas, como el valor y coraje para afrontar las situaciones difíciles. Entonces hay situaciones difíciles donde uno dice, no, yo no sé, no me meto, no me hago problema, ¿no? Tiene temor a veces. Leemos lo que el Señor también le decía a Josué, ¿no? Ahí en el libro de Josué 1:9, ¿cierto? Que debería de no tener miedo, ¿sí? Lo leemos, Josué 1:9. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué tenía, como dice, una labor tremenda por realizar, conquistar la tierra prometida, ¿sí? Repartir la tierra a la nación. Y el Señor le dice, no temas ni desmayes, Él está con nosotros. Entonces la persona también, como dice, que es compasiva, tiene esto, ¿no? Valor y coraje. Confianza también en las virtudes del ser humano y empatía para entender cómo se sienten los demás ante las dificultades, ¿cierto? Entonces eso también, ser empático. Acepta también a las personas tal y como son, sin juicio ni crítica, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, está sufriendo porque, ¿no? Porque no estudió, porque no aprovechó, ¿no? Porque malgastó, porque no ahorró. No, compasivo no hace ser. Acepta a las personas tal y como está viviendo su situación, ¿no? También es responsable, porque no se trata de ser amable, sino de tener un verdadero deseo de ser útil, ¿no? La amabilidad es buena, pero hay que ser responsable. Entonces podemos, sí, ya, ¿no? Ofrecer esto, ofrecer lo otro, y después, como dice, dar falsas esperanzas. Y la persona compasiva es responsable. Ve la situación, se solidariza con la persona y está viendo cómo poder ayudarle, ¿no? Estas actitudes son el resultado de vivir en obediencia a nuestro Señor Jesucristo y al Santo Espíritu. El Espíritu de Dios produce en nosotros amor, ¿sí? Nos lo dice en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, ¿sí? Dice gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. En 1 Pedro 3:8 dice, finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, ¿no? Entonces, hay características de la persona compasiva. Ahora nuestro Señor Jesucristo ciertamente es el ejemplo para nosotros, ¿sí? Él mostró su compasión a las multitudes, enseñándoles, predicando, y también por la necesidad espiritual. Y dijo, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Sabía o vio la necesidad de más personas que traten con la gente en sus dificultades, en su miseria, en su necesidad espiritual, ¿no? También el Señor Jesucristo dio de comer a la multitud, ¿no? El Señor Jesucristo también sanó a muchos
de que estaban enfermos, ¿sí? Y el Señor Jesús también nos dice en Mateo 15:32, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, ¿sí? Y él dice, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Habían estado escuchándole, aprendiendo de él 3 días, ¿sí? Ya no tenían alimentos. Otro diría, bueno, que vayan y se la vean por ahí. Y el Señor dice, no, si se van en esta situación, por ahí se van a desmayar, ¿sí? Entonces los alimentó, ¿no? Y él dijo, tengo compasión de la gente, ¿no? Entonces Jesús vio la multitud y las necesidades que tenían y piensa cómo cubrir esas necesidades. Tomó acción, pide a sus discípulos que rueguen por más obreros, ¿sí? También al ver a los enfermos, dice, los sanó, les dio de comer, ¿sí? Y a una multitud que, como hemos leído, no, estaba 3 días sin alimento, habían estado, como dice, aprendiendo, escuchándolo, y él dijo, tengo compasión de la gente, no puedo despedirlos y que se vayan así nomás, por ahí pueden desmayarse, ¿no? Entonces ser compasivo no solo es ver la necesidad y decir, pobrecitos, ¿cierto? Sino pensar, ponerse en el lugar de la persona que está sufriendo, que tiene necesidad, entenderlos, amarlos y actuar para aliviar el sufrimiento. En este tiempo hay gente que está enferma, gente que está temerosa, gente sin trabajo, preocupado por los familiares que están enfermos. También gente que ha perdido familiares, están de duelos, ¿sí? Han perdido a hermanos, han perdido hijos, padres, ¿sí? Hay viudas, viudos, hay gente que necesita medicamentos, alimentos, ¿sí? Podemos ver realmente esas necesidades y pensar en esas situaciones y ser compasivos con ellos, llevando a cabo acciones que puedan aliviar el sufrimiento de ellos. Tal vez no tengamos para cubrir totalmente su necesidad, pero ayudarles con algo de alimentos, aunque sea para un día, o de repente para un almuerzo, va a ser mucho para ellos, ¿sí? Tal vez conocemos personas que están ahora padeciendo necesidad, ¿sí? Y tenemos que pensar en hacer algo por ellos, ¿sí? Siempre empezamos por casa, siempre contemplamos al pueblo de Dios y hay hermanos que posiblemente están con necesidades, ¿sí? Y hay que hacer algo por ellos, ¿sí? Por eso dice, llorad con los que lloran, ¿sí? Como es ser compasivos con los que están sufriendo, cual sea la situación que ellos están viviendo, ¿sí? Hoy día, como dice, hay enfermos, hay falta de alimentos, algunos también han dejado de estudiar, ¿sí? Algunos tienen temor, espiritualmente también están alejados de Dios algunos. Como alguien me decía, no sé, yo también un poco que me alejé de Dios, ¿no? Porque como que no sabía si Dios iba a obrar, pero Dios sí ha obrado y ahora se siente más fortalecida en su fe, ¿cierto? Entonces ahí cuántos estarán pasando esa situación. Otros también falta de conocimiento de Dios. Dice la palabra de Dios que Israel fue destruido porque le faltó conocimiento, ¿sí? La falta de conocimiento de Dios también nos lleva por caminos cerrados, ¿no? Y en esta situación de necesidad que se vive, ¿cuántos pueden tomar caminos nada buenos, ¿sí? Para suplir su necesidad o aliviar su sufrimiento? También falta de relacionarse con los demás.
sentirse solos, sentirse aislados, ¿sí? Y también falta de trabajo. Y tal vez otras necesidades más en el pueblo de Dios, por lo cual nosotros podemos hacer algo, ¿sí? Tú puedes hacer algo. Si conoces, pasa la voz. No te quedes callada. Tenemos que ser compasivos con nuestros hermanos que están sufriendo. Si tenemos oportunidad con otras personas que no sean del pueblo de Dios, igualmente podemos hacerlo, ¿sí? Oramos, hermanos. Padre Celestial, te damos las gracias, nos gozamos, Señor, en el hecho de que tú mostraste compasión para con nosotros. Y, Señor, así también nosotros podamos ser compasivos con otras personas. También, Señor, asumir el sufrimiento de ellos, acompañarlos, pero más que acompañarlos, Señor, a aliviar su sufrimiento. También, por otro lado, Señor, gozarnos con los que se gozan. Los logros de tus hijos también sean considerados como logros de los demás. Y celebrar, Señor, y darte las gracias por lo que tú haces en la vida de tus hijos, de nuestros hermanos en la fe. Gracias, Dios amado. Tú solo eres el que puede erradicar toda envidia de nuestra vida, toda insensibilidad del corazón nuestro. Te rogamos lo hagas, Padre. Gracias te damos, Dios amado. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, gracias a Dios estaremos viéndonos en la noche, disfrutando de otro tiempo en la presencia de Él. Entonces, hasta la noche, hermanos. El Señor los bendiga.